En análisis de Nina Radio, a esta hora de la mañana, el ingeniero Miguel Robalino. Él fue gerente de Petroecuador en el año 2003. Ha trabajado en la industria petrolera durante algunos años, 20 por lo menos. En esta mañana estamos para conversar sobre algo que hemos hecho debate en esta radioestación, en Nina Radio. Y el debate que se ha marcado es con relación al precio de subsidio o no de los combustibles. Por ejemplo, el ingeniero René Ortiz nos decía que ya mismo se cumple la banda y que alguna vez un trabajador, un taxista aquí en Puyo nos dijo que Santiago Cuesta, quien era de la mesa chica de Lenín Moreno, les había dicho, este subsidio se para cuando esté en 2.50, porque más o menos así ha sido el acuerdo. El presidente Lasso ha dicho que eso todo puede ser, pero menos que ese subsidio se lo presente, se lo elimine, que esas bandas se eliminen. También trabajamos, y ustedes saben, amigos oyentes, con el señor David Almeida. Él es dirigente de los trabajadores petroleros en el área pública y también alguna organización privada. Y él plantea que no hay tal subsidio al precio de los combustibles. Esa entrevista lo hemos compartido acá con el ingeniero Miguel Robalino para justamente ir alimentando este debate, que el país sepa a qué atenerse, porque esto del precio de los combustibles puede ser que a un sector de la población les lleve a una nueva paralización y a otros se lo alimente para enriquecer el presupuesto del Estado. ¿Cómo estará la cosa? ¿Cuál es su análisis? Mucho gusto. Bienvenido. Buenos días al ingeniero Miguel Robalino. Buenos días. Un saludo cordial a toda su radioaudiencia. Un saludo cordial especialmente a toda esta importante zona del oriente ecuatoriano, que es justamente donde se genera este gran recurso que es el petróleo. Miren, en el año 74, el gobierno militar de la época, justamente por el incremento de los precios del petróleo, decidió instaurar los subsidios a los combustibles. Como yo siempre he dicho, los subsidios lamentablemente son decisiones políticas, mas no son económicas ni técnicas, por las siguientes razones. Primero, mire, los subsidios, desde su estructura propia, no están diseñados dentro de ningún contexto económico de ningún país para ser parte de la economía. En segundo lugar, la mejor política pública que puede existir para ir eliminando los subsidios, para eliminar los subsidios, o la mejor política pública para poder controlar el contrabando y bajar el consumo de los combustibles, es focalizar los subsidios y ir haciendo una eliminación gradual. Ahora, mire, el Ecuador, entre los países como Venezuela, Ecuador, Bolivia, bueno, se han caracterizado por ser los países que han tenido los más altos porcentajes de subsidios durante la historia. Y por otro lado, los subsidios, tenemos que entender que los subsidios que se aplican en diferentes partes del mundo, tienen el carácter de temporal, es decir, tienen que manejarse con cierto plazo, cierto tiempo, y posteriormente no deben tener ese carácter tampoco de paternalista, es decir, que el Estado tenga que cubrir. Con este contexto que yo he dado, quiero manifestar lo siguiente. En el país, en el Ecuador, los subsidios a los combustibles siempre han sido los que han generado el déficit en el presupuesto general del Estado, ¿sí? Que a la final pagamos todos, porque se supone que en el presupuesto general del Estado los subsidios no deberían existir como un valor, llamémoslo así. A tal punto que yo le voy a dar un dato, del 2007 al 2017, en subsidios a los combustibles, el Estado invirtió cerca de 45.000 millones de dólares. Cuando en la misma fecha, en salud se invirtió 18.000 millones de dólares y en educación 40.000 millones de dólares. Entonces, es decir, siempre los subsidios, históricamente, en el caso puntual de nuestro país, han tenido un papel preponderante dentro de la economía y son los que realmente han generado el déficit. Por un lado, eso como un contexto para comenzar. Ya, mire, ingeniero, el tema es que
según otros cálculos, como los de David Almeida de los trabajadores, él dice que no hay tal subsidio. Henry Llanes también ha manifestado que el incremento del precio de los combustibles es por satisfacer necesidades fiscales y no realmente para eliminar el subsidio. O sea, el petróleo ecuatoriano es a través de los combustibles, digo, ¿es subsidiado o no es subsidiado por el Estado ecuatoriano? Hoy por hoy, y no se diga el precio de 2.39 que estamos ahorita, o tomando el precio anterior, 1.85 por ahí. ¿Cómo ve usted, por favor? Mire, primero es importante tener claro que los subsidios, el cálculo de los subsidios se lo realiza a través de una fórmula, ¿sí? Entonces, cuando yo hablo de una fórmula, significa que esta fórmula se la aplica en base a la oferta y la demanda. Y lógicamente, esta fórmula a través de un proceso matemático se hace una ecuación la cual da un resultado. ¿Por qué digo esto? Porque los subsidios no se pueden hacer a través de una suma y una resta de totales, ¿sí? Es mi punto de vista personal, ¿sí? Sino que tienen que irse definiendo por producto o por rubro. Mire, le voy a dar otro ejemplo. No hablemos un poquito de los combustibles. Hablemos del subsidio a la vivienda, por decirle. Mire, el subsidio a la vivienda, igual usted aplica una fórmula, ¿sí? Una fórmula para ver, en base a la oferta y la demanda, cuánto es lo que el Estado requiere, ¿sí? Esa brecha, llamémosle, que se necesitaría para poder establecer que una cantidad de población X tenga vivienda. Pero eso, lógicamente, vuelvo y repito, no puede ser permanente, sino temporal. Entonces, en el caso de los combustibles, es exactamente lo mismo, ¿sí? El cálculo se lo hace por producto, ¿sí? Que es lo que justamente se maneja dentro de la industria petrolera. Ahora, el tema iría a que, en base a la pregunta que usted me hace, a que si existe o no existe subsidio, ¿sí? Entonces yo la respuesta le digo la siguiente: desde el punto de vista técnico, el subsidio se lo hace por producto a través de una fórmula y se supone que existe, mejor dicho, sí existe subsidio, ¿sí? Ahora, el cómo se manejen ya los montos o las cantidades es otra cosa, es otro análisis, otro tipo de cosas, que es lo que más o menos... o sea, porque ahorita mismo, de acuerdo con investigaciones, o sea, basta ver en la web el precio de la gasolina en Estados Unidos, a momento está más cara que aquí inclusive, y de mejor calidad. La gasolina que se produce en la refinería de Esmeralda se produce con los ppm bastante de azufre, por ejemplo, ¿no es cierto? Usted lo conoce eso. Y pues tiene que mezclar la gasolina para poder dar al mercado con ese producto mezclado, y aún así no cumple con las normas internacionales. Pero la consulta es en el debe y el haber, es decir, en siendo el Ecuador petrolero, en teniendo una cantidad de exportación de petróleo, recursos que recibe por eso, también lo que gasta en combustibles, lo que recibe también, como dice el señor David Almeida, lo que recibe por la exportación del fuel, y todo aquello en las sumas y las restas daría una ecuación en que no hay tal subsidio si tomamos en cuenta que somos país petrolero. Eso también es un razonamiento que merece tomarse en cuenta, señor ingeniero. Mire, la industria petrolera es una industria que tiene tres importantes negocios. ¿Y por qué le voy a plantear esto? Un importante negocio que es la parte del upstream, que nosotros llamamos, o aguas de arriba, que es la parte de producción petrolera, exploración y producción. Un segundo gran negocio o buen negocio, que es la parte del midstream, que es justamente la parte de transporte de oleoducto y transporte de derivados y almacenamiento. Y un tercer negocio, que es el downstream, que nosotros le llamamos, que es la refinación, ¿sí? Entonces, ¿por qué le especifico esto? Porque los tres negocios tienen que ser rentables. Pero claro, lo que pasa es que lamentablemente en la industria petrolera nuestra, y lo que le voy a decir es importante, en la industria petrolera nuestra estamos acostumbrados a solo ver los resultados de producción. Nadie ha medido los resultados de la fase de transporte y almacenamiento ni los resultados de refinación. Eso lo haría en cualquier empresa. Si fuese una empresa privada, lógicamente con más razón. Y le doy un ejemplo. Mire el OCP.
El OCP en el año 2023 está por ser revertido al Estado y ha demostrado que es un muy buen negocio en la fase de transporte. A pesar de la inversión que en el año 2001 hicieron de 1.400 millones, que es lo que dice la data, se supone que en los 20 años es una fase de negocio que se ha manejado tan bien, con tecnología actualizada, ¿sí? Y que ha sido rentable. Entonces, claro, cuando mezclamos las cosas, pueden dar resultados aparentemente positivos o negativos. Entonces, este ejemplo le digo porque sería exactamente comparando a lo que usted me pregunta. Si sumamos lo que exportamos de fuel oil o de residuos y sacamos la diferencia de lo que ha sido comprar los combustibles con subsidio y sumamos la venta de lo que ha recuperado el Estado, va a dar un dato. Pero mire, vuelvo y repito. Entonces, el tema es, el ejemplo que le pongo de la petrolera es exactamente el mismo. Los resultados que se han dado es en base solo a producción, pero nadie hemos visto un resultado si la fase de transporte y almacenamiento es rentable, si la fase de refinación es rentable, que se debería hacerlo, y es una de las propuestas que yo estoy haciendo, que en la nueva empresa que se supone va a salir, se tiene que diseñar una nueva empresa, construir una nueva empresa, justamente donde las tres fases se determinen para que las tres sean eficientes, porque si no vamos a llegar al juego de que la una le subsidia a la otra. Es decir, la fase de transporte y almacenamiento, si vamos a los números, a lo mejor le está dando saldo rojo a Petroecuador, pero quien le subsidia realmente es la fase de exploración y producción. Entonces, en el caso de los subsidios, como usted me manifiesta, desde mi punto de vista es exactamente lo mismo. Es decir, el sumar y el restar, ¿sí? Exportaciones e importaciones, desde mi punto de vista, no sería un dato muy real, no sería un dato muy real. Entonces, ese sería mi punto de vista. Mire, yo digo que al menos no me encuentro explicación. En las fórmulas para estas bandas de precios, dicen los precios internacionales. ¿Qué ponderación hay? ¿Es el precio de Estados Unidos o es el precio de Colombia, precio de Venezuela? ¿De dónde es el precio? ¿Cómo hacen la ecuación para que el precio internacional sea, o sea, a nivel internacional de promedio está de 2.20, 2.50, lo que esté? ¿Cómo? Mire, justamente eso, mire. Existe un organismo que se llama Platts. Platts es una institución es un instituto internacional que se encarga a nivel del mundo, y de hecho yo entiendo que hasta Petroecuador está afiliado a Platts, porque todas las industrias del mundo están afiliadas, que es la que determina diariamente precios de combustibles en cualquier parte del mundo, los precios que se establecen de petróleo, de gas, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, mire, le voy a dar el ejemplo, por ejemplo, del día de hoy, 11 de noviembre. Con el actual precio del petróleo WTI y del petróleo Brent y del gas, al 11 de noviembre, de acuerdo a Platts, el precio de la gasolina debe ser de 2,37. ¿Sí? Entonces, ahí está la contestación a su pregunta. Entonces, eso se maneja así. Ahora. Entonces ya estamos pagando 2 centavitos más. Bueno, ese sería, o sea, yo voy a la parte técnica. La parte claro, técnica, a través de Platts, le demuestra, dice, el día de hoy, con este precio del petróleo, la gasolina debe costar 2,37. Eso le establece Platts. ¿Sí? Entonces, ahora, ¿qué es lo que está pasando internamente? Yo vuelvo y repito, si no existe una planificación de parte del gobierno, una planificación en todas las áreas, especialmente en este tema de subsidios, lógicamente va a haber más preguntas que respuestas, ¿sí? Y dudas, y creo muchas dudas, porque el hecho de decir, bueno, ¿hasta cuándo seguirán las bandas? Es una muy buena pregunta que podemos hacer al gobierno, ¿sí? Pero más que eso, yo plantearía que al momento ya en los precios que está el diésel y la gasolina, ya el gobierno tiene la obligación prácticamente de mejorar la calidad de los combustibles. Es una obligación. Ya es un tema que definitivamente, como usted bien lo manifestó, la norma Euro 5, que es la que deberíamos estar ya utilizando aquí en el país, donde se determina bajos niveles de azufre, porque el bajo nivel de azufre dentro de la parte, digamos, de los automotores, le dan un mayor rendimiento y le dan un menor desgaste, claro. Es las compensaciones que todos exigiríamos. Entonces, esa es la parte importante. Ahora, ¿cómo nos propone o qué le propondría el gobierno? Porque si bien es cierto, están llegando a acuerdos justamente con los 7 gremios de transportes masivos, que estoy de acuerdo que se tiene que
focalizar justamente para Ujú. ver cómo se maneja, pero el resto de los ecuatorianos también exigimos una compensación, y la compensación para nosotros es mejorar calidad de los combustibles. Entonces ahí tiene una Sí. gran labor el gobierno. Yo he planteado en varios medios que se debe entrar a una fase de industrialización petrolera, es decir, tenemos que ser autosuficientes, tenemos que tener una mentalidad autártica, es decir, todos los países que tengan esta mentalidad autártica o de autosuficiencia triunfarán. Y la pandemia del COVID, que todavía continúa, a la industria del petróleo y gas le dejó un sendo mensaje, que todo lo que viene de muy lejos, especialmente el transporte, se vuelve riesgoso, ¿sí? Ujú. Yo planteo, ¿qué pasaría si mañana al Ecuador nuestros proveedores o nuestros vendedores de combustible deciden no vendernos combustible? ¿Sí? Entonces, entre esas cosas, la autosuficiencia energética es sumamente importante, es sumamente importante. Entonces, para mí debería ser un proyecto o una fase que el gobierno debería enfocar. Ahora Ujú. la pregunta es, ¿cómo lo hacemos? ¿O qué es lo que se tiene que hacer? ¿Sí? Lógicamente, con una planificación que yo digo, debería existir en la parte de refinación, buscar modelos porque, mire, le voy a dar el caso de la refinería de Esmeraldas. La refinería de Esmeraldas tiene una capacidad instalada de 110,000 barriles de petróleo, pero lógicamente es una refinería que nosotros le llamamos de modelo simple, es decir, no tiene una fase ni de petroquímica ni de alta conversión. Eso genera casi el 45% de residuo, que nosotros le conocemos con el full oil, que el full oil es del full oil 1 hasta el 6, dependiendo. Que lógicamente, como ya no tenemos la capacidad de alta conversión, ese full oil primero, que si comparamos el precio de un barril de full oil, que está cerca de 10 a 11 dólares, con un barril qué sé yo, de petróleo o de combustible, estamos hablando de pérdida para el país. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Mire, yo he planteado que hay empresas hay tecnología para poder dentro de las mismas infraestructuras de las tres refinerías traer plantas paquetes de alta conversión que se las puede instalar, ¿sí? Porque el problema en las refinerías, por ejemplo, en Claro. Esmeraldas, no es la capacidad, porque esos mismos 40,000 barriles de residuo Claro. se les procesa en alta conversión y tenemos la capacidad de almacenamiento y la capacidad justamente Y de saldría usar la una buena infraestructura. gasolina también, ¿no es cierto? Y saldría una buena Justamente, gasolina. Ya, justamente. vea, porque, y ahora, ¿cómo usted interpreta aquello de que el incremento de los precios de los combustibles también estaría dado para privatizar el sector petrolero en nuestro país? Ese criterio le hablo de usted que es un empresario del petróleo, pues, pero ¿cómo lo ve usted desde el país y desde también la denominada iniciativa privada? Mire, cuando yo comencé la entrevista, era importante un poco entrar en el contexto histórico y yo manifesté que por qué se implantaron los subsidios en el año 74 y Ujú. que fue una decisión no técnica, sino política, ¿sí? Porque mire, hay casos muy emblemáticos. Vea, primero, el subsidio es un tema que tenemos que estar claro que está declarado dañino para el cambio climático por el Acuerdo de París. En el año 2009, cuando el G20 se reúne, hacen el compromiso que lo ratifican en el 2016 con el Acuerdo de París de 140 países que firmaron para salir de los subsidios porque está declarado dañinos al cambio climático. Es decir, este tema de los subsidios, por fuerzas, ya vemos, por temas externos, nos vamos a ver obligados a salir. Ese es un tema importante que debemos Ya. saber, ¿sí? Entonces, eso es un tema, mire, y le doy un ejemplo. En enero de este año, seis bancos europeos bloquearon actividades financieras a empresas que trabajan justamente a empresas comercializadoras de petróleo que hacen negocios con la Amazonía ecuatoriana. ¿Por qué Ujú. razón? Porque tenemos la Agenda 2026, 2030 y 2050, donde se exigirá certificación a todas las industrias de petróleo y gas, ¿sí? Para que bajen emisiones de CO2, ¿sí? Y quienes no cumplan no van a poder operar. Claro. Y entre otras cosas, el tema de los subsidios está en la agenda también. Y mire, le doy un ejemplo. Economías emergentes como la nuestra, Indonesia, Filipinas, salieron de los subsidios. Y son economías parecidas a las nuestras, salieron de los subsidios. Y en el caso, mire, por ejemplo, de Filipinas, ellos desde el 2015 que salieron de los subsidios, llegaron a tener un ahorro de casi 15,000 millones de dólares. Ahora, el tema es el siguiente.
los valores de los subsidios directos y los subsidios indirectos, en el caso de los subsidios directos tenemos, por ejemplo, somos los que sabemos dónde llegan en cierta forma, como es el subsidio, qué sé yo, a la vivienda, subsidios a los bonos de solidaridad, a la salud. Y los subsidios indirectos, como es el caso de los combustibles y de la electricidad, son inciertos, ¿sí? Entonces, claro, bajo ese concepto, ¿cuál sería la tónica? Que todos esos recursos que el gobierno ya se está ahorrando por la eliminación de los subsidios, tenga el camino de enrumbarse justamente para poder fortalecer esas áreas, salud, educación, etcétera, entre otras cosas, ¿sí? Mire, igual está sucediendo en Europa. Mire, Europa está llegando, ellos lo han llamado justamente el mover casi 240,000 trabajadores de la industria del carbón, ¿sí? Ya prácticamente a otro tipo de modelos de industrias por el tema de la obligación de eliminar los subsidios. Entonces, eso tenemos que tener claro, que el tema de los subsidios, si no nos guste, ¿sí? Vamos a vernos obligados y presionados. Pero claro, o sea, lo que hay que ponerse de acuerdo es en qué porcentaje mismo está el subsidio a los combustibles, porque, por ejemplo, a mí me da muy halagüeña su respuesta, en el sentido de que dice que ya estaríamos sin subsidios, y ahí coincide bastante con René Ortiz, dice que ya le ha de tocar terminar el sistema de bandas porque ya se ha equilibrado. Pero el tema es que el decreto presidencial, o el acuerdo, o como se llame, el sistema de bandas sigue quietito. Y cuando tengo una necesidad fiscal, acude a eso, pues, el régimen. ¿Existen esos casos? Usted tiene la experiencia de haber sido gerente de Petroecuador, señor ingeniero. Mire, nosotros estamos entre Colombia y Perú, que son países que definitivamente los precios de los combustibles, en el caso de Perú, todavía sigue mucho más alto que el nuestro, al momento inclusive con las bandas, casi 90 centavos. En el caso de Colombia, ya se puede decir que estamos un poco a la par, y como vuelvo y repito, el precio de los combustibles se establecen en base a la variable WTI internacional, ¿sí? Entonces, esa es la medida para poder determinar el precio diario de cuál debería ser de los combustibles, sin subsidio. Ya. Sí, yo entendería que ahí es donde debe regirse. Mire, Petroecuador tiene una unidad o una gerencia que se llama de comercio internacional, donde se realiza todas las transacciones de venta de crudo, compra de combustibles y GLP. Y yo entendería que deben estar suscritos a Platts. Yo entendería, porque deben hacer estudios de mercado, si no, ¿cómo ponen los precios? ¿Cómo usted pone el precio de venta del crudo? ¿Sí? Claro. ¿Cómo pone usted el precio de compra de combustibles? Entonces, yo topo esto porque, mire, yo he planteado que una de las obligaciones que tiene el gobierno al momento es de dejarnos diseñada y construida una muy buena empresa petrolera, ¿sí? Cuando hablo de diseño, hablo de un modelo de empresa. Mire, los actos de corrupción que son de todos los días. Es una palabra que no quería utilizarle justamente en la entrevista, pero mire, pero no solo ha pasado en Ecuador. Le comento, el caos de las industrias petroleras ha sido en la región de América Latina. Si cogemos rápidamente, hacemos un análisis. Miren, México, por ejemplo, México Pemex, una empresa que su promedio siempre ha estado entre los 4 o 5 millones de barriles, lógicamente ha bajado y las causas han sido injerencias políticas, inestabilidades gerenciales, altos índices de endeudamiento. Mire que Pemex es la empresa más endeudada, yo podría decir, a nivel del mundo, con casi 123,000 millones de dólares de deuda, ¿sí? Más que todo el Ecuador, pues el doble. Sí, entonces, mire, yo les voy a dar este caso. Entonces, altos índices de endeudamiento, inestabilidades gerenciales, corrupción, y caídas de la producción han sido el cóctel exclusivo para que se cauticen las empresas. Ahí está el caso de Pemex. Si vamos un poco más abajo, miren el caso de Brasil, con el caso Lava Jato, que fueron casi 10,000 millones, de los cuales no han recuperado ni 1,000 millones, y definitivamente Lava Jato, mire, Petrobras es una empresa que tiene un modelo parecido al de Ecopetrol de Colombia, es decir, una empresa que también se cotiza en bolsa, que es interesante. Petrobras definitivamente, ellos, inclusive, el hecho de que el presidente Bolsonaro solo intentó poner como gerente de Petrobras a un ex general retirado, eso le puso muchísima inestabilidad en la bolsa a la empresa y le hizo caer. Entonces,
las inestabilidades gerenciales nuevamente han impulsado. Y en el caso de Petrobras, igual de Brasil, han sido los mismos ingredientes. Vamos un poco más abajo. El caso de Argentina. Mira, Argentina tiene un gran yacimiento, Vaca Muerta, y cuando Repsol se nacionaliza, definitivamente yo diría que comienza la caída de la industria petrolera en Argentina, y ahora al momento, mire, la industria petrolera está sumamente complicada, definitivamente, y las empresas están complicadas por el tema especialmente cambiario. Pero han sido los mismos ingredientes. Venezuela, mejor no conversemos, porque eso es un tema que ya está más que a la vista. Y el único país, mire, que el modelo ha salido y ha funcionado es Ecopetrol de Colombia. Yo hablo por los resultados. Yo no hablo porque me agrade o no me agrade Ecopetrol, ¿sí? Pero yo le digo, Ecopetrol ha demostrado que es una empresa, es una industria. Mire, estas industrias se forman y se crean para generar riqueza, no para generar déficit. Son conceptos que hay que tener sumamente claros todos. Entonces, Ecopetrol está considerada entre las 40 mejores del mundo y la cuarta en Latinoamérica. Entonces, son los resultados. De ahí que vengan otros análisis diferentes. Es diferente. Porque mire, Ecopetrol, en el año 2003, cuando deciden cambiar la industria, porque fue un proceso, era una empresa tan compleja como está Petroecuador, deciden con el gobierno del presidente Uribe, entran a este proceso de reestructurar esta empresa, de diseñar la empresa, les ha durado casi 18 años para llegar a donde han estado. Entonces, una empresa que tiene visión internacional, que es lo que yo he propuesto. Petroecuador, ahorita con 10,000 funcionarios, el tema es cuántos tienen que salir o cuántos tienen que quedarse. A mí me han preguntado. Mi respuesta ha sido muy sencilla. Depende el diseño de empresa que se establezca. Claro, ¿Sí? ese es un hecho, pero también se habla, por ejemplo, Henry Llanes hablaba de esto, ¿no? Que en Colombia ellos tienen en utilidad la mitad de lo que tiene Petroecuador, porque está lo más privatizado. O sea, el beneficio privado es beneficio privado y al Estado le queda muy poco. Por eso Petroecuador incluso sería más exitoso que la industria petrolera colombiana. No sé cuál es su opinión, señor ingeniero. Miren, en el mundo de la industria petrolera funcionan los modelos abiertos y los modelos cerrados. Los modelos cerrados es donde la empresa estatal prácticamente monopoliza toda la industria de petróleo y gas, como fue el caso casi de Venezuela, ¿sí? Y los modelos abiertos, que es donde realmente entra la inversión privada, ¿sí? Porque hay una realidad. Muchos de los grandes recursos petroleros y de gas en el mundo están en países pobres. Entonces, eso ha obligado para que, lógicamente, se requiera de la inversión privada. Entonces, en estos dos modelos abierto y cerrado, yo diría que Ecuador estamos dentro de los modelos abiertos, ¿sí? Entonces, se requiere la inversión privada. Así es. Definitivamente. O sea, ¿sí? definitivamente es así. Ahora, mire, lo que pasa es que Colombia en los modelos de contratos que estableció, ellos establecieron un modelo de contrato enfocado a que venga la inversión. Ese fue el enfoque. Mientras que en el caso de Ecuador, nuestros modelos de contratos estuvieron enfocados a que haya la renta petrolera sea mayor. Esa es una realidad, ¿sí? Este contexto yo le expongo para un poco esas dudas que usted me comenta de las entrevistas que ha tenido. Entonces hay que entender qué es lo que hizo Colombia. Colombia planteó un modelo de contratos para atraer la inversión. Ecuador ha planteado un modelo de contratos históricamente para que haya una renta petrolera mayor, ¿sí? Pero ahora veamos los resultados. Veamos los resultados. Usted coja la inversión que ha tenido Colombia en la industria petrolera versus la que ha tenido Ecuador, y ahí estaría el primer resultado, ¿sí? Es cuestión de meterse y ver la data, ¿sí? Entonces, definitivamente, esos son los enfoques que tiene cada país, cómo manejarlo, ¿sí? Entonces, definitivamente, ante este contexto, es importante que las políticas energéticas que tiene que definir el gobierno, justamente tiene que decirnos por dónde nos vamos a ir. Exactamente, o sea, que primero exista transparencia, ese es lo solicitado de siempre, ¿no, señor ingeniero? Ya, el tiempo se nos fue demasiado rápido, pues he de convocarle nuevamente para profundizar, seguir hablando de estos temas que la población necesita conocer, para saber sobre qué pies
sobre qué terreno se pisa, mejor dicho, ¿no es cierto? En la industria petrolera, que es la que en definitiva también es parte del que mueve, lo que mueve a nuestro país. Le agradezco y mucho gusto igualmente de conocerle a usted, ingeniero Miguel Robalino. Buenos días. Buenos días. Un saludo cordial a su radio audiencia. Gracias.